¿cómo se encuentran? Bendecidos, ¿verdad? Para la gloria de Dios. ¿Cómo se encuentran? Bendecidos. Bien, gloria a Dios. Bueno, ¿encontraron el pasaje bíblico? Colosenses capítulo 2. Vamos a leer del versículo 13 al 15. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te pido que sea tu presencia en todo momento. Así como era tu presencia cuando estábamos adorando y glorificando tu nombre, te pido que en este momento que voy a compartir la palabra, Señor, sea dirigido por ti. Solamente que salga de mis labios, Señor, lo que tú dirijas. Todo tu pueblo y mi vida necesitamos de tu palabra, necesitamos que tú hables a nuestros corazones, Señor, y que sea tu presencia en este momento. Háblanos, Señor, porque tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús, amén y amén. Comienzo a leer entonces. Dice así: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Amén, gloria a Dios. El apóstol Pablo escribe esta carta para corregirle a la iglesia de Colosenses por las enseñanzas que ellos estaban teniendo dentro de la iglesia. Entonces el apóstol Pablo, cuando escribe puntualmente este mensaje, les dice que sus malas acciones estaban afectando toda la iglesia, digamos, y su vida. Entonces, él destaca, el apóstol Pablo, la suficiencia de Cristo, que la clave está en creer lo que el Señor hizo en la cruz. ¿Por qué digo creer, amados? Porque todos nosotros sabemos lo que pasó, pero tenemos que ser hombres y mujeres agradecidos de que Dios entregó a su Hijo en la cruz por nosotros. Esa cruz no fue en vano. Esa cruz no es en vano. Esa cruz nos mostró una libertad y un poderío grandioso, donde el Señor lo que hizo fue a través de su Hijo liberarnos de todo pecado, de toda maldición. Ahora, ¿qué pasa si nosotros sabemos que cuando Jesús murió en la cruz nos liberó y nos dio libertad? ¿Por qué muchas veces vivimos situaciones que no parece que realmente fuéramos hijos de Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para poder vivir en la libertad de Cristo? Entonces, cuando el versículo 14 habla, Él anula el acto con los cargos que había contra nosotros. Y yo me detengo a pensar y quiero hablar con ustedes sobre lo que significaba actas. Esa acta, ¿de qué se refiere esa acta? En la vida física es un documento oficial. Y acá me quiero detener en lo siguiente. Es un documento donde hay un acuerdo en lo físico, ¿verdad? Estamos hablando de la parte física. Un acta en lo físico son decisiones de 2, 3 partes que llegan a un acuerdo, que firman un acuerdo y que ese acuerdo se tiene que respetar. Pero cuando se firma esa acta, ese documento oficial, ese documento lleva la fecha, lleva el lugar, lleva a las personas, los asistentes que están involucrados, o sea que esa acta tiene poder, ¿verdad? Esa acta tiene poder. Ahora, ¿qué sucede acá? Que cuando nosotros hablamos de actas espirituales, ¿qué sucede cuando nos detenemos a pensar con quién estábamos tan atados que el apóstol Pablo, y lo voy a volver a leer, versículo 14, Él
anula el acta con los cargos que había contra nosotros. O sea que había un acta que era legal y que tenía poder sobre nosotros. ¿Y quién destruyó ese acto, esa acta, esa legalidad? Jesús en la cruz. Entonces, si Jesús pagó el precio por nuestras actas, por nuestros pecados, por nuestra legalidad que debíamos, ¿por qué hoy vivimos de determinadas maneras que parecemos que somos cola y no cabeza? Entonces, cuando nosotros vamos a las actas de lo que está hablando la palabra, de que fuimos libres cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué es lo que pasó? Y lo que pasa es que todos nosotros vivimos un libre albedrío. Y en el libre albedrío, nosotros, como el Señor es tan respetuoso, nosotros tomamos decisiones, buenas o malas. Cuando nosotros tomamos decisiones incorrectas, nosotros lo que estamos haciendo, en esas decisiones incorrectas, lo que estamos abriendo es puertas para actas espirituales. Vuelvo a repetir. Cuando nosotros actuamos, tomamos decisiones equivocadas, malos comportamientos, cuando nosotros hasta puede haber falta de perdón o infinidad de otras cosas que ahora vamos a estar hablando, nosotros lo que estamos haciendo es dejando actas abiertas espiritualmente a las tinieblas. Y acá no nos podemos engañar, o estamos con Cristo o no estamos con Cristo. A medias no podemos, a medias no podemos. Entonces, ¿qué sucede con estas cosas? Hay prácticas que parece espirituales, religiosas, pero que nosotros las hacemos mal de tal manera que pasamos a ser hombres y mujeres religiosos y no estamos viviendo realmente como dice la palabra de Dios. En el momento que nosotros no entendemos que nosotros somos los culpables de dejar puertas abiertas para que las tinieblas tengan legalidad sobre nuestras vidas, nosotros no estamos teniendo una alta conciencia de lo que realmente nosotros estamos haciendo. Cuando ustedes me pueden decir, pero yo no tengo problemas, yo en el pasado perdoné, en el pasado no tengo problema, ahora, y empiezo a cuestionar y a poner excusas en mi vida, y empiezo a verme que yo soy el inocente y todos los que me rodean son los culpables que no me entienden. Cuando yo logro, amados hermanos, vivir una vida de que yo soy el pobrecito, la pobrecita y los demás, ahí tenemos un gran problema, porque estamos dando legalidad a las tinieblas. Cuidado cuando fuimos nosotros los primeros que llegamos al Evangelio. Nosotros venimos con infinidad de ataduras. Nosotros lo tomamos muchas veces como leer el horóscopo, escuchar el horóscopo y todas esas cosas. Son ataduras. Esas cosas, si nosotros realmente no entendemos que necesitamos una liberación, eso va a acarrear, amados hermanos, grandes dificultades. Nosotros podemos empezar a analizar síntomas que tengamos nosotros de enfermedades, y si empezamos a entender lo que es una guerra espiritual, nos podemos dar cuenta que muchas de las cosas que sufrimos son, en realidad, actas que le dejamos abiertas a las tinieblas. Entonces, ¿qué sucede acá? Dice, había contra ti, o sea que cuando Cristo murió en la cruz, Él las cortó. Ahora, ¿qué sucede? En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, nos enseña que a través del sacrificio de Cristo, todos los creyentes debemos vivir en libertad. ¿Cómo dije? Todos los creyentes. ¿Algunos? No, todos los creyentes viviríamos en libertad. Ahora, la cruz fue un triunfo. La cruz es un triunfo, pero no es solamente acordarme una vez al mes cuando vengo a participar de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque yo no estoy entendiendo que tengo 24 horas en el día para cuidarme, para no permitir que las tinieblas me venzan. Y ustedes me pueden decir, ay, pero la pastora hoy se puso complicada con esto. No,
Lo que quiero decirles en esta reunión, que tratemos de darnos cuenta cuando tenemos enfermedades que son espirituales y enfermedades que son físicas. Cuidado cuando nuestras oraciones solamente son light. Cuidado cuando las oraciones no llegan al trono de Dios. Cuidado cuando nuestra vida económica es un desastre. ¿Saben por qué es un desastre nuestra vida económica? Porque empieza de un tema espiritual. Es consecuencia de determinadas cosas. Entonces, ¿qué sucede en nuestra vida? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? No es un tema, amados hermanos, de que no oremos. Es un tema de que a qué punto yo entiendo lo que dice la palabra de Dios. Cristo nos trajo libertad. Entonces, ¿por qué no vivo en libertad? ¿Por qué no vivo en una libertad espiritual y consecuencia una libertad económica? Si tienen problemas y ataduras económicas y siempre tienen el mismo problema y siempre están atados con el mismo problema, empiecen a entender de dónde vienen esos problemas. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de cosas? Segunda de Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, habla, que lo hemos hablado muchas veces acá, dice, pues el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay ¿qué? Libertad. Entonces, si hay libertad, ¿qué está sucediendo en nuestras vidas? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos orando? ¿Cómo nos estamos parando en la brecha? ¿Cómo estoy clamando? ¿Qué estoy buscando? Es como una planta. Y acá quiero explicarles lo siguiente. Yo veo las hojas y la fruta de la planta después que primero, ¿qué pasó debajo de la tierra? ¿Tuvo que criar qué? Raíz. ¿La raíz la vemos? No. Cuanto más fuerte su raíz, cuando ella salga, va a soportar las tormentas, ¿verdad? La lluvia o la sequedad, porque tuvo que formarse de abajo. Ahora, ¿cómo me estoy formando? Y hoy quiero desafiarlos en este 2025 a realmente vivir en libertad, pero el verdadero evangelio. Y cuando hablo del verdadero evangelio, es evaluarnos nosotros si realmente vivimos y conocemos la Biblia. Porque para ser verdaderos cristianos tengo que conocer la Biblia de punta a punta. Desde Génesis a Apocalipsis, decir y conocer cada promesa que Dios me ha dado. Pero aparte de las promesas, ¿qué es lo que el Señor me ha enseñado? A través de la oración. ¿Qué es lo que el Señor me ha dicho que tengo que renunciar y tengo que dejar? Él nos dio la libertad. Él canceló nuestras deudas. Hoy nosotros somos responsables de las actas que tenemos en nuestras manos. Y acá quiero explicar qué pasa con las actas. Las actas es dar legalidad. Quiero comenzar antes que nada por una casa. Piensen en una casa. Ustedes van, compran una casa o van y alquilan una casa. Compré una casa. Vamos a hablar de comprar una casa. Compré una casa y tengo papeles de la casa. Pero yo pienso que solamente compré algo físico y tengo un papel escrito que paso a ser propietaria de la casa. Pero esa casa arraiga, trae infinidad de cosas. Y ustedes llegan a esa casa y pueden venir y decir así, bueno, pero yo vine, oré por la casa y empiezan a suceder cosas, amados. Y tú heredas la casa, tú heredas los techos, tú heredas las paredes, tú heredas las columnas, tú heredas los patios. Tú no vas a estar escarbando todo para saber todo lo que hubo abajo y cómo levantaron el cimiento, o lo vas a hacer. Bueno, así pasa lo mismo con nuestra vida. Nosotros podemos conocer a los abuelos, a los tatarabuelos, algunos a los bisabuelos, algunos no. Pero nosotros somos parte de una gran familia donde nosotros vamos heredando cosas. Y cuando vamos heredando cosas, vamos heredando enfermedades, amados. Y cuando nosotros empezamos a decir, porque mamita lo tuvo, porque papito lo tuvo, yo estoy dándole legalidad al enemigo que haga lo que quiera contigo. ¿Me están entendiendo? Entonces, mi pregunta, no quiero que me respondan, es cuánto ustedes conocen de las enfermedades que vienen por problemas espirituales y no son enfermedades físicas, sino son cosas que las heredamos y cosas que nosotros traemos en la sangre y que tendríamos nosotros que cortar esa legalidad. Cuando yo conozco padres, abuelos y puedo saber
que es lo que puedo haber heredado, podría ser más fácil. Pero, en todo caso, yo me tengo que parar y aunque no sepa de mis abuelos y de mis antepasados, yo tengo que entender que tengo que cortar. Tengo que cortar toda maldición generacional, amados. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo voy a hacer para poder cerrar esas actas? ¿Cómo voy a hacer para pararme y entender que tengo que destruir todo aquello que me enferma y que me hace mal? Toda enfermedad, toda atadura que nosotros venimos generando y que empezamos a decir, pero mamita lo tuvo, papito lo tuvo. Ustedes lo que están haciendo es que van apoyando, siguiendo este tipo de actas, las actas que les dan legalidad. Ahora, en este momento, quiero ir a Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Amén en la palabra del Señor. ¿Me peleo con la vecina? No. ¿Me peleo en mi trabajo porque el jefe es insoportable, la jefa? No, porque es un problema de ¿qué? Es un tema, exactamente. Y en lo que tú tengas debilidad, serás atacado. A ver. En lo que tú tengas debilidad, serás atacado. Si tu problema es la paciencia, ¿vas a ser qué? ¿Atacado en qué? En la paciencia, ¿verdad? Y escuchen una cosa. Si tú te enojas porque las cosas de tu casa se rompen, ¿se van a solucionar solas? No, se van a romper más. Porque eso lo que va a hacer es que se te suba los pelos, el apellido, te enloqueces, te enojas. Y eso no viene de parte de Dios. ¿De qué viene? De las tinieblas. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces, tenemos problemas, dificultades y empezamos a gastar más. O porque nos enfermamos, o porque hay gastos en la casa, o porque las cosas se rompen y ahí empezamos más y más y más y más. ¿Y qué trae eso? ¿Problemas de qué? Económicos. Y a veces no es porque ustedes tengan mala administración, a veces es por este tipo de cosas que traen fuga. ¿Me están entendiendo? Y empiezan las fugas de remedio, fugas de gastos, porque esto no surgió, pero bueno, surgió, hay que pagarlo, y así empezamos, y así seguimos, y así. ¿Qué pasó ahí? Habían actas firmadas en lo espiritual, y le dimos pie ¿a quién? Entonces no nos peleamos con las personas, sino con un tema espiritual. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Me voy a poner a pelear? No, acá me dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. No me voy a poner a pelear con nadie porque me tiró la basura la vecina a la vereda. No me voy a pelear con el marido. No. Mejor cerrar la boca y quédate quietita y dejarlo correr. ¿Me están entendiendo? Porque nuestra lucha es ¿con quién? ¿Con un tema de qué? Bien, muy bien. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué tenemos que destruir, amados? ¿Qué tenemos que destruir? Las fortalezas. Pero para destruir las fortalezas tengo que comenzar rompiendo esas actas de legalidad de las tinieblas, primero sobre mi vida, después sobre mi casa, para después afectar en mi economía. ¿Entendieron lo que estoy diciendo? Primero empiezo por mí, que es lo que vamos a hacer ahora. Comienza por mí. Yo rompo las actas de ligadura, de atadura, todo aquello que le dio legalidad a las tinieblas sobre mi vida. Después que hago ese tipo de oración, voy a la oración para liberar mi casa, ¿sí? Para que después yo, habiendo roto ataduras, ligaduras,
de las tinieblas en mi vida y en mi casa, yo pueda ir a destruir esa fortaleza por mis hijos, por mi familia, por mi trabajo. Entonces, ahí empieza la dificultad. ¿Cuánto entiendo de lo que Dios me está hablando hoy? Y quiero, antes de orar, volver al primer pasaje bíblico que leímos de Colosenses 2, pero voy al versículo 4. Él anuló el acta con los cargos que había contra ti y contra mí. Entonces, si el Señor los rompió, hoy yo no los quiero. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Yo hoy no los quiero. Entonces ustedes tienen que decir, yo hoy no los quiero. Yo no quiero esto heredado, yo no quiero estas maldiciones, yo no quiero esto en mi vida. Y entonces, cuando nosotros le clamamos a Dios por fe, entendemos que el Señor es el único que tiene el poder. Podremos vencer primero a esas actas personales. Y quiero comenzar a orar con ustedes, pero vamos a orar de esta manera. Ustedes van a cerrar sus ojos y yo voy a decir la oración, pero ustedes la tienen que repetir. ¿Bien? Ahora, cuando yo oro, ustedes la repiten, pero no la repitan, amados. Ay, Dara, como que se estuvieran muriendo. Porque es por fe. Porque es por fe. Entonces, yo la voy a comenzar y ustedes van a repetir desde el principio al final. Quiero decirles que si les da alguna reacción, ustedes lo siguen haciendo. El que tiene que ir al baño va al baño, pero ustedes lo tienen que seguir repitiendo lo que yo di. ¿Sí? ¿Bien? ¿Están prontos? En el nombre de Jesús. Bueno, empiezo así. Padre Celestial, vengo ante tu presencia, tal como soy y tal como estoy, en mi alma, en mi cuerpo y en mi espíritu, dándote solo a ti la honra, la gloria y el honor, agradecidos por tu palabra. Te pido perdón por mis fallas a lo largo de toda mi vida, por mis pecados, conscientes o inconscientes, por mis iniquidades, por mi rebeldía, por mi desobediencia, por todo lo malo que he cometido. Te pido perdón y te pido una nueva oportunidad. Soberano Dios, quita toda legalidad de Satanás sobre mi vida. Pido que la sangre de Cristo me dé libertad, me limpie. Quiero vivir conforme a tu voluntad, en rectitud y justicia. Ayúdame con mi familia. Si yo o mis ancestros le dimos legalidad a las tinieblas, hoy se las quito. En el nombre de Jesús, ya no permitiré en mi vida ataduras que me impidan avanzar. Hoy renuncio a toda pobreza espiritual y económica. Pido la presencia del Espíritu Santo para ser guiados con estrategias sobrenaturales. Declaro que los cielos se abren sobre mi vida y que la unción del Espíritu Santo cae sobre mí, guiándome en todo momento a la verdad, a la justicia y a la victoria. Abre mi entendimiento. Quiero aprender de tu palabra. Vengo por mi propia voluntad a romper la legalidad de Satanás. Ya no tendrá poder sobre mi vida. Reconozco que eres mi Salvador y te acepto como mi único Dios
Renuncio a toda herencia de maldición, herencia paterna o materna. Renuncio a la idolatría, a la brujería, a la hechicería, a toda maldición, a todo aquello que mis generaciones hicieron y que yo no las hice. Te pido perdón y límpiame. No quiero heredar maldición a mi vida, ni tampoco a mis generaciones futuras. Señor, delante de ti, renuncio y rompo en el mundo espiritual toda acta, todo pacto, todo documento que Satanás y sus demonios tengan sobre mi vida, sobre mi salud y mi familia. Con la sangre poderosa de Cristo, desalojo toda tiniebla de mi casa, de mi cuerpo, de mi salud, de mis finanzas. Soy libre con la poderosa sangre de Cristo. Él me redimió. No habrá muerte en mi vida física ni en mi vida espiritual. No habrá muerte económica, porque el Señor me liberará. Pido ángeles en el trono de Dios que desciendan ahora, llevando al abismo y sin retorno toda maldición. Ya no tendré legalidad en nada de las tinieblas, tampoco mi familia. Hoy me levanto para vivir en la luz. Las tinieblas tienen orden de desalojo. Salen de mí, salen de mi familia, salen de mis ancestros, salen en silencio. Toda acta espiritual que se le dio legalidad a las tinieblas, yo hoy la destruyo. En el poderoso nombre de Cristo, soy libre de toda atadura, libre de tristeza, libre de añoranzas, libre de depresión, libre del miedo, libre del abandono, libre del pánico al futuro. Hoy salen de mi alma, de mi cuerpo y de mi espíritu. Ahora toda tiniebla sale de mis 5 sentidos, de mi cuerpo, de mi espíritu. Son echados al abismo y sin retorno. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, salgan de mis órganos, de mis huesos, de mis átomos, de mis células, de mi cerebro, de cada parte de mi cuerpo. Suben y salen. En el nombre poderoso del Padre y del Hijo, soy libre. Doy la orden de salir ahora y para siempre de todo espíritu arraigado que esté en mí. Satanás y sus demonios no tienen poder. Yo rompí toda legalidad. Salen enfermedades, sale miseria física y mental. No habrá adicciones en mí. Alcohol, drogas, medicamentos, porque seré libre. Mi cuerpo será libre. Sale de mí todo aquello que no viene del Señor. Y en este momento somos libres, porque invitamos al Espíritu Santo a que habite en nosotros. Sale de mí toda maldición, con diferentes manifestaciones, con bostezos, con destornudos, con diferentes reacciones.
pero salen de mí. Yo no acepto ninguna legalidad de las tinieblas sobre mi cuerpo, sobre mi familia. Activamos ángeles personales para que peleen nuestras batallas. El enemigo no podrá atacarnos. Derrama, Señor, tu espíritu sobre todos nosotros. Y no tomamos del Salmo 91, versículo 3 y 4. Solo tú puedes librarnos de los peligros ocultos y de las enfermedades mortales. Solo bajo tu protección podemos vivir tranquilos, pues nunca dejas de cuidarnos. Amén. Espíritu Santo, ven sobre mí, sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mis seres queridos, sobre toda la iglesia. Guíame a toda verdad, a toda justicia, y alíñame a tu voluntad. Amén. Gloria a Dios. Obra Espíritu Santo en este momento. Vamos a adorar al Señor, vamos a cantarle al Señor y vamos a creerle, amados, que nosotros hoy no hay lugar en nuestras vidas para ningún acta. Hoy nosotros la renunciamos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. En este momento queremos adorarte. En este momento queremos glorificar tu nombre. Y no te olvides, amado, de este salmo, el Salmo 91. 3 y 4 lo quiero volver a leer. Solo tú puedes librarme de los peligros ocultos y enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Yo diría amén, gloria a Dios, porque a pesar de que muchas veces no conocemos y no tenemos conocimiento, Él ha estado ahí y nos ha cuidado. Obra Espíritu Santo, y en este momento, Señor, te quiero pedir por todos los hermanos que están aquí, por cada hombre, por cada mujer, por cada familia que está aquí representada. Hoy yo te pido, soberano Dios, que en este año, Señor, tú nos des la victoria de poder ver a nuestras familias, Señor, en Cristo Jesús, a nuestras familias llenos de tu presencia, a nuestras familias realmente viviendo una libertad espiritual y económica. Por eso en este momento te pedimos, Señor, que fluya tu amor sobre nosotros, que cuando nosotros cambiamos, amado, nuestro entorno cambia. Cuando nosotros cambiamos, nuestro entorno cambia. Que de nosotros haya ese amor genuino, que de nosotros salga esa diferencia. Porque el Señor entregó a su Hijo en la cruz para darnos libertad. Nos dio libertad. Tú tienes el derecho de vivir en libertad. Libertad espiritual en tu hogar. Libertad espiritual, libertad económica. Tú tienes el derecho, eres hijo. Clámale, porque quieres la verdad, porque quieres vivir diferente. Que este domingo, la primer Santa Cena del año, sea para desafiarte que tu casa debe ser una casa de paz. Que tu casa tiene que ser una casa de bendición. Que tu casa tiene que ser una casa, amados, donde haya paz, donde no haya discordia, donde no haya peleas. Una casa donde está el poder de Cristo, donde tú te vas a parar en la brecha y vas a decir, en el nombre de Jesús y con la sangre de Cristo, esta casa cambia. Cambian los aires de la casa, cambian los aires de mi vida, porque tú te vas a levantar. Yo no te quiero como un intercesor, yo no te quiero como una intercesora, yo te quiero como una guerrera en la oración, como un guerrero en la oración, donde tú te levantas para cambiar tu vida, para cambiar las situaciones, para clamarle a Dios si estás enfermo o enferma, para decirle, yo esto no lo quiero, en mi cuerpo no lo quiero. Porque no voy a ser atada por enfermedades que no vienen del Señor.